Muy buenos días, el tema de hoy es sabiduría. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versos 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay personas que buscan la sabiduría en textos de filosofía, en textos de otras culturas, pero mira cómo el Señor hoy nos habla en su palabra. Cómo utiliza a sus santos profetas y nos habla a través del profeta Santiago. A través del apóstol Santiago nos dice que el que se halle falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará sin reproche. Y Él porque Él no nos reniega ni nos escatima nada. Esa sabiduría viene directamente del Señor. Pero esa sabiduría usted y yo la encontraremos en la oración y en la meditación, en el estudio de la palabra cada día. Hay personas que buscan sabiduría en otras cosas. Sabiduría oriental, sabiduría en otros textos filosóficos, pero cuando vamos a la luz de la palabra, el Señor es el que nos da la sabiduría. Y la sabiduría viene directamente de lo alto, viene del Señor, del Rey de Gloria, del Señor de las luces, de Jehová de los ejércitos. Él trae la sabiduría y nos las da a nosotros, sabiduría ante todo, por todo y para todo. Si usted se halla falto de sabiduría, pídala al Señor. Pero esa sabiduría usted la puede encontrar en los textos bíblicos. Cuando usted lee el libro de Santiago, en el libro de Santiago nos habla sobre la sabiduría. La sabiduría está en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra manera de hablar y expresar. Por eso en este libro de Santiago usted encontrará cómo se defiende la sabiduría a través de la lengua. Cuando usted escucha hablar a una persona, usted la encuentra a esa persona, si es una persona sabia para hablar o es una persona de pronto ignorante o es una persona que se cree versada en sus propios conocimientos o en su propia cultura o en su propio entendimiento. Pero aquí cuando el Señor nos habla sobre la sabiduría y dice que Él nos dará la sabiduría, porque ahí lo dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Abundantemente, o sea, ¿usted para qué necesita sabiduría? Cómo trabajar con su esposo, cómo orar por su esposo, cómo pedir por su esposo, cómo pedir un cambio, una transformación por su esposo, cómo pedir para que el Señor levante ese sacerdote, ese protector, ese proveedor en su casa, en su familia, cómo usted quiere que su esposo sea obrando en cada área de su vida. Pídale al Señor. ¿Cómo quiere usted que su esposa sea esa mujer sabia y prudente? Que su esposa sea esa mujer virtuosa, que esa mujer que edifica la casa. Pídale al Señor, porque aquí lo dice la palabra, que le pidamos a Él la sabiduría, porque muchas veces nosotros no nos creemos sabios en nuestras propias opiniones. Y yo sé cómo es mi esposa, yo sé cómo actúa, yo sé cómo piensa, yo sé cómo camina, yo sé cómo habla, yo sé cómo es mi esposo, yo sé cuando él llega tarde, yo sé cuando él llega temprano, yo sé qué le está haciendo. Muchas veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión, pero cuando nosotros le pedimos sabiduría al Señor, el Señor nos da revelación. No es sabiduría humana, es revelación del Señor que viene a nuestra vida. Si Él nos da esa revelación, usted tiene un negocio, piensa hacer un negocio, un proyecto, un viaje, pídale sabiduría al Señor. Dame sabiduría. Señor, háblame a través de la palabra, pero necesito que tú a través de la palabra me dé la sabiduría, cómo debo actuar, cómo debo hablar, cómo debo hacer, cómo debo ir, cómo debo ejecutar este proyecto, este negocio, este viaje, este matrimonio, esta relación la coloco delante de ti, pero quiero que tú me des la sabiduría, cómo obrar y actuar en esta relación, Señor. Dame, Señor, sabiduría con mi propósito. Dame sabiduría con mi llamado. Dame sabiduría lo que está sucediendo en mi vida. ¿Cómo debo ser? ¿Qué es lo que debo hacer, Señor? Tú tienes un propósito para mi vida. Dame esa sabiduría. ¿Cómo debo obrar y actuar a partir de ahora? Pídale al Señor sabiduría en todo. Cuando usted mira la palabra de Dios, ahí está. En la palabra de Dios Él nos da la sabiduría para todo. Cómo formar un hogar, cómo formar un esposo, cómo formar una esposa, cómo formar los hijos, cómo formar un negocio, cómo formar una empresa, cómo formar un proyecto, cómo formar una iglesia, cómo formar líderes, cómo formar discípulos, cómo formar un ministerio, cómo formarse uno mismo. Ahí en la palabra de Dios nos enseña, porque el que se cree sabio, pida sabiduría a Dios. El que no tenga la sabiduría, pídasela al Señor, y el Señor dará la sabiduría, la dará sin reproche. Él dice que la dará abundantemente. ¿Qué necesidad tú estás pasando? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué conflicto tienes en tu vida? Porque para eso necesitas la sabiduría del Señor. El Señor esa sabiduría te la da para sacarte en victoria, en conquista y en éxito en todo lo que tú estás planeando o lo que estás haciendo. Pero la sabiduría del Señor es la que viene directamente de lo alto, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos enseñará las cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos, que pronto para nosotros están vendadas, de pronto para nosotros no las podemos ver, de pronto para nosotros están ocultas, pero el Señor nos las revelará y nos dará esa sabiduría para conocerlas, entenderlas, discernirlas e interpretarlas
soltarlas, esas cosas por las cuales hemos tenido tropiezo, no hemos podido avanzar, de pronto estamos estancados, de pronto no hemos evolucionado, de pronto hay como un techo, que ese techo no deja avanzar, pero pídale al Señor la sabiduría, pero clámele a Él pidiéndole esa sabiduría, clámele a Él pidiéndole esa sabiduría y que el Señor le muestre los secretos y los tesoros más escondidos que hay en esa situación que usted está viviendo, o en eso que usted está planeando, o en eso que usted tiene proyectado hacer, y le aseguro que el Señor le abrirá su conocimiento, le abrirá el entendimiento, y le hará entendimiento, revelación y discernimiento, cómo debe obrar, cómo debe hablar y cómo debe actuar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra, que la palabra del Señor es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque entra a lo profundo del espíritu, del alma y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. O sea, el Señor nos quiere dar conocimiento y entendimiento. Mi estimado hermano, mi invitación es que usted vaya a la oración. Usted no vaya y quéjese con su vecino, con su amigo, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su jefe, sus compañeros de trabajo, de estudio. No, vaya a la oración. Clámele al Señor, reclame una cita bíblica, básese en ese texto bíblico y le puedo asegurar que usted se basa en ese texto bíblico y el Señor empieza a darle conocimiento, entendimiento, discernimiento y revelación a su espíritu, a su alma, a su corazón. Porque el que se halle falto de sabiduría, pídale al Señor, porque el Señor la dará abundantemente y sin reproche. Pídale la sabiduría al Señor en todo lo que usted se proponga, en todo lo que usted tenga planeado, en todo lo que usted haga, en todo lo que usted quiera hacer o vaya a hacer. Pídale sabiduría al Señor. Señor, hoy oro, Padre, para que tú le des sabiduría a esta persona que me está escuchando. Dale sabiduría, conocimiento e entendimiento, cómo debe obrar, cómo debe hablar, cómo debe pensar, cómo debe actuar. Llévalo, Señor, el conocimiento pleno tuyo. Pero llévalo también, Señor, y dale amor por la palabra. Que esta persona tenga ese fuego, esa pasión por las Escrituras y que te busque a través de la palabra el conocimiento y tú te le reveles a través de la palabra y le des ese conocimiento, ese entendimiento y ese discernimiento, cómo debe hablar, obrar y actuar en cada situación de su vida a partir de ahora. No sé, Señor, qué necesidad está pasando, pero yo sé que tú la conoces y tú lo sabes, porque tú conoces el corazón del hombre y yo declaro, Papito Dios, que tú le harás obrar y entender lo que tú tienes preparado para esta persona a partir de hoy. Y lo entenderá a través de la palabra y para que él te pida sabiduría y conocimiento y él entenderá lo que tú tienes para él, para ella, para su familia, para su esposo, para todo lo que está planeando. Tú le harás esa sabiduría a partir de hoy. Yo lo declaro, lo confieso y lo profetizo en el nombre de Jesús. Amén y amén.